Buenas noches para todos. Bueno, muchachos, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Profe, muy buenas noches. Un cordial saludo. Bien, Buenas gracias. noches, profe. Muy buenas noches para todos, un cordial saludo para el profesor y los compañeros. Bueno, muchachos, me alegra saludarlos. ¿Qué tal han pasado estos días? Camellando, profesor, fuertemente. Descansando. Ahí sí estamos. Exactamente, trabajando, profe, por acá relajados, gracias a Dios. Por acá en Bueno, Manizales un poquito pasados de agua, pero bien, profesor, gracias a Dios. Buenas noches para todos los compañeros. bueno, así estamos aquí en Bucaramanga, pasaditos de agua, pero bueno, esa es bendiciones y calorcito y agüita por todo lado, pero bueno, ahí vamos. Entonces, muchachos, les doy la bienvenida a esta primera etapa del módulo de gestión del sistema de salud. Vamos a hacer, quizá a iniciar esta partecita del módulo de gestión del sistema de salud, entendiendo un poco la histología de cómo se conformó o cómo surgieron los sistemas de salud modernos, ¿cierto? Porque pues nosotros conocemos el sistema de salud bien o malo, bueno o malo, bueno, bien, pero independientemente, quiero que entendamos que ahorita vamos a hablar de cómo se conformaron esos sistemas modernos de salud, pero a nivel global. A nivel Colombia vamos a tener otra clase más adelante para que entendamos algo referente a esto. Algo que quiero dejar claro es que aquí no vamos a meter política de absolutamente nada. Esto es como para que nosotros tengamos un poquito de histología referente a este tipo de cosas y entendamos de dónde venimos en unos modelos de salud basados en muchas situaciones de países anteriormente industrializados, y que esto conllevó a que los sistemas de salud a nivel mundial se empezaran a formar de una manera diferente y se empezaran a pensar en, en las personas como individuales y no individuales y colectivas, y no simplemente en el que tuviera o no tuviera cómo acceder a un servicio de salud. Entonces, vuelvo y repito, Buenas aquí no noches para todos. buenas noches, no vamos a meter política, ¿cierto? El sistema de salud colombiano lo vamos a explicar en otra clase más adelante, para que tengamos en cuenta entonces y no nos vayamos a distorsionar, nos vayamos a ir hacia otro lado, que no es el punto de la clase, ¿sí? Entonces, importantísimo que aquí lo que vamos a hablar es de a nivel global, vamos a hablar de todo lo que tiene que conllevar a cómo se creó o cómo se empezaron a formar estos sistemas de salud que hoy en día nos rigen a nivel mundial. Entonces, ¿cómo nace la salud pública moderna? ¿Por qué los estados empiezan a organizar sistemas de salud estructurados específicamente? ¿Cuáles fueron esos hitos internacionales que transformaron la atención en salud? ¿O cuáles fueron esos enfoques, perdón, que conllevaron a que se empezara a hablar de prevención comunitaria y que influyen múltiples sistemas, incluyendo nuestro sistema de salud colombiano? ¿Listo? Entonces, muchachos, muy pendientes a esta clase que vamos a tener hoy, que a veces hablamos de muchos temas, pero no conocemos la historia, ¿cierto? Por ahí dice un dicho que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿cierto? Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto para que a futuro no vayamos a decir, no sabía, no sé, no me dijeron, ¿cierto? Entonces, muchachos, antes del siglo XIX, la atención en salud funcionaba como un sistema estructurado, ¿cierto? O sea, no funcionaba como un sistema estructurado. Las atenciones eran quizá individuales, eran atenciones que se regían simplemente por el tener, ¿sí? El que tenía accedía a un sistema de salud, y el que no, pues simplemente se jodía, como decimos vulgarmente, ¿cierto? Estos sistemas de salud eran precarios para la gente de mediana y baja estatus económico, digámoslo así, ¿cierto? Los servicios eran muy fragmentados, el acceso era limitado prácticamente a quienes tenían recursos económicos. Aparte también, la parte de beneficencia era la que llevaba esta parte de salud pública a personas con escasos recursos, y entonces esto conllevó a que
los sistemas colapsaran y muchísima gente muriera, ¿cierto? En esas epidemias, recordemos las epidemias de la gripe española, de la fiebre española, otros tipos de epidemias antes, como la que tuvimos hace muy poco, como el COVID, que hubo epidemias bastante fuertes anteriormente, y estas epidemias tenían una alta mortalidad en la población mundial, ¿cierto? Eran antecedentes que conllevaban a que la gente muriera sin ningún tipo de atención, simplemente con las atenciones que las personas o los mismos ciudadanos podían tener en casa, sin acceder a ningún tipo de atención hospitalaria, pues quizá como la conocemos hoy en día, o como accedemos de buena o mala manera a los sistemas de salud con los cuales hoy en día nos rigen a nivel mundial, ¿cierto? La mortalidad era extremadamente alta, la gente moría en unas condiciones precarias, ¿cierto? Y no habían unas políticas sanitarias organizadas, ¿cierto? Esto conlleva a que se empiecen a, como en esa era de la falta de todo lo que tenía que ver, ¿cierto? Más que todo la caridad religiosa y todos los vacíos legales que habían referente a esto, las mismas instituciones oficiales de los estados de cada uno de los países no tenían como un sistema organizado, ¿cierto? No tenían como una forma de que este tipo de situaciones empezaran como a priorizar la salud pública, ¿cierto? Y no pensaban en una salud colectiva, ¿cierto? Esto hacía que todos los sistemas de salud fueran extremadamente precarios, como decíamos ahorita, para todo el tipo de acceso, y el acceso era totalmente ilimitado, ¿cierto? Entonces, después de esa revolución industrial, empiezan como a surgir unas metodologías de un nacimiento de una salud pública moderna, ¿cierto? Entonces, ¿por qué empezaron a surgir esto? Porque el crecimiento urbano empezó a acelerarse de una manera exponencial, ¿cierto? La revolución industrial fue ese hito moderno, económico, que empezaron a expandirse en muchos aspectos las ciudades y los países, ¿cierto? Entonces, eso aceleró como ese nacimiento de una salud pública, porque las condiciones, o sea, las condiciones insalubres eran increíbles, aparte de que no había había una atención muy precaria, y solo el que tenía plata podía acceder, o el que tenía medio económico o medios políticos podían acceder, ¿cierto? Entonces las condiciones insalubres en esas grandes urbes empezaron a formarse aún peor, ¿cierto? Y empezaron a aparecer esos brotes epidémicos mucho más extensos, ¿cierto? A mayor población, entonces mayor crecimiento de industria, mayor crecimiento exponencial, pero también los brotes epidémicos masivos, y esto empezó a que los países empezaran a pensar como en esas estrategias, ¿cierto? A intervenir en este tipo de situaciones en las que empezaron a existir los primeros sistemas de saneamiento, ¿cierto? Los controles sanitarios que se hacían a establecimientos, a la forma en la que se comía, empezaron a aparecer las vacunas, o que la gente empezara a tener acceso a esas vacunas que empezaron a salir para todo el tipo de control de enfermedades. Recordemos que hoy en día nace un niño e inmediatamente se vacunan contra todo tipo de virus principales, rubeola, fiebre amarilla, hepatitis, sarampión, todo lo que tiene que ver con ese tipo de enfermedades que ya han pasado y que ya han creado unas vacunas y que ya se estabilizan por medio de la vacunación. Entonces, esos programas de vacunación empezaron a nacer en esas épocas, ¿cierto? Y empezó a haber una vigilancia epidemiológica, es decir, empezaron a nacer esas formas de prevención de todo lo que tiene que ver con la creación de esos roles de sistemas de saneamiento y de salud, ¿cierto? De pronto alguien de los que estamos aquí en la clase quiere darme algún ejemplo de alguna enfermedad que conozcan o que hayan conocido de una epidemia aparte del COVID, de pronto que conozcan de esas historias de la que tenemos en nuestra vida mundial, estamos hablando mundial, no colombiana, de alguna epidemia que hayan conocido aparte del COVID. Profe, tiene que ver con la enfermedad que atacó Europa por allá como por el siglo XVII, XVI, que fue la peste negra, que tiene dos condiciones de las cuales, como usted decía, nosotros solo vamos a ver sin juzgar. Y es el primero,
se diezmó la población de Europa en una forma grandísima, o sea, fue una cuestión, pero eso dio una posibilidad, digamos que abrió la posibilidad de trabajo para un poco de gente que no tenía trabajo posterior a esa epidemia. La Ajá, epidemia básicamente tuvo un problema basado en lo que usted dice, en el saneamiento, ¿no? Porque los ujú, cadáveres eran dispuestos en los ríos, que posteriormente, exactamente. que los ríos pues alimentaban las ciudades. Entonces, el Ujú, primer problema que hubo fue de ese saneamiento, que el vector era una pulga que llevaban los roedores precisamente por el mal manejo de las basuras y de los excrementos, porque pues en ese momento los excrementos se botaban en la calle y las ajá, basuras, pues había una gran cantidad de roedores y eso fue lo que, digamos, incidió en que esa peste negra se extendiera casi por toda Europa de una forma exacto. incontrolada. Casi que como llegó se fue, podríamos decirlo, porque científicamente no había cómo atacarla. No. Lo que usted dice, en ese momento la infraestructura, no solamente no había, digamos, el recurso, sino que había muy pocos médicos. Los pocos Ujú. médicos tenían muy pocos recursos científicos. Entonces, pues, digamos, dentro de la historia, una de las que ha marcado, digamos, un hito en la historia. Muchas gracias, profe, muy amable. Gracias, Henry. Exactamente. La peste negra fue una epidemia extremadamente grave que casi borra a toda Europa. Entonces, esto fue algo impresionante. Digamos que empezó a desaparecer porque las pocas personas que tenían acceso al sistema de salud, pues fueron los que se salvaron y la mayoría de las personas en la peste negra murieron y fue muy grave, fue algo extremadamente grave. Gracias, Henry. Camilo, buenas noches, lo escuchamos. Camilo había subido la mano. ¿Nos ibas a decir algo, Camilo? Profe, buenas noches. Sí, no, iba a comentar Buenas también noches. el tema de la peste negra, pero el compañero se adelantó. Ah, bueno, Buenas listo. noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Profe, qué pena que me haya conectado hasta ahorita. Tranquila, no se preocupe. Entonces, muchachos, sí, así como decía Henry, la peste negra, Camilo también nos iba a opinar de lo mismo, que quizá fue una de las más fuertes. La gripe española también fue algo muy fuerte en esas épocas. Pero recordemos también que hubo algo muy fuerte y fue la Segunda Guerra Mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo la Segunda Guerra Mundial, en la que después de esa Segunda Guerra Mundial, los países empezaron a organizarse vino la Revolución Industrial y se empezó a formar la Organización Mundial de la Salud, que nace en 1948, muchachos. La OMS que conocemos hoy en día, ¿cierto? Empezó y nació en 1948, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la OMS? Una cooperación global que nace como un organismo para coordinar, ¿cierto? Recursos y que se empezó a instaurar como la salud como un derecho humano fundamental, ¿cierto? Ahí fue donde empezó a nacer esa palabra salud, ¿cierto? Que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado completo de bienestar físico, mental y social, ¿cierto? Eso es lo que llamamos con salud. Salud no es solo estar bien físicamente, salud también es estar bien mentalmente, ¿cierto? Entonces, a raíz de todo lo que se enfocó en la Segunda Guerra Mundial y todo este suceso tan importante, ¿cierto? De esa guerra, desencadenó la creación de la OMS, Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Que era un enfoque integral de bienestar y un control o una coordinación global ante las situaciones de emergencia, ¿cierto? Y sobre todo al enfoque enfocado en enfermedades, ¿cierto? Entonces, vuelvo y repito, la salud no es solo una ausencia de enfermedad, sino también es un estado físico, social y mental, ¿cierto? Entonces, a raíz de este tipo de situaciones, la Organización Mundial de la Salud empezó a crear ese tipo de estructuras que conllevan a la salud pública o a lo que nosotros conocemos hoy como salud pública, ¿cierto? Entonces, la Declaración del Alma Alta en 1938 y la atención primaria en salud, ¿cierto? Es uno de los momentos más importantes en la historia de la organización sanitaria. Se introduce el concepto de atención primaria en salud, ¿cierto? Las famosas APS, no EPS como las conocemos acá, sino APS, que era la atención primaria en salud. Entonces, ¿qué decía esto? Que la salud era de un acceso universal, es decir, que todo el mundo podía tener acceso, ¿cierto?, a salud, que era una participación comunitaria, ¿cierto? Para que hubiese una participación comunitaria, entonces tenía que derivar de que
Como el acceso era universal, entonces las comunidades, los pueblos, las ciudades, alcaldías, bueno, gobernaciones o estructuras de cada uno de los países, ¿cierto? Hicieron una prevención y promoción. Se empezó a enfocar en que la salud como tal se tenía que prevenir, así como la conocemos hoy en día, ¿cierto? Y que la salud tuviera una equidad en todo lo que tiene que ver como el sentido global, ¿cierto? Esto fue como esos principios en esa declaración del Alma Alta en 1978, que empezaron a crear esos accesos a la salud como estructura universal, ¿cierto? Entonces, prevención, participación comunitaria, en que en todas las comunidades de cada una de las estructuras de los países del mundo empezaran a involucrarse, ¿cierto? Y esos cambios estructurales antes estaban centrados solo en los hospitales, ¿cierto? Era como ese enfoque de las estructuras de la salud era simplemente enfocado a los hospitales. Recordemos que todo lo que tiene que ver con definición de salud, casi siempre uno lo enfoca es a un hospital, ¿cierto? Entonces, si un hospital funciona de una manera selectiva, como quizá estamos acostumbrados a ver en muchas otras, ¿cierto? Entonces, todo lo enfocábamos a eso, ¿cierto? Entonces, esto se trató de que fuera una estrategia de atención primaria en salud para localizar o alcanzar un nivel de salud aceptable o en lo mayormente posible con un acceso universal, es decir, que la mayoría de las personas que ojalá tengan acceso a esa salud puedan tener algún tipo de atención, ¿cierto? Enfocados en esa prevención, en priorizar que la salud y la prevención de las enfermedades fuera un enfoque global, ¿cierto? Y que la participación fuera un derecho y deber de la misma población, es decir, que hubiesen como ese tipo de acciones de cada una de las entidades públicas y privadas para que el enfoque fuera completo. No sé si me hago entender o no sé si de pronto tienen alguna pregunta referente a lo que estamos hablando, muchachos. No, profe, pues yo le entiendo, digamos que la historia ha cambiado de atender simplemente a las personas cuando se enferman y digamos se ha tratado de administrar de otra forma la salud y es llegar al paciente antes de que se enferme, generar políticas Exactamente. de prevención, uno. Dos, generar una cobertura, porque pues la cobertura inicialmente era muy pequeña, entonces una cobertura poblacional y pues mejorar el sistema de salud, ¿no? Mejorarlo significa tener un espacio científico también para apoyar, digamos, toda la atención, ¿no? Entonces ahí viene Exactamente. pues todo el desarrollo científico de equipos, vacunas, bueno, entre otros. Muchas gracias, profe. Bueno, gracias, muchachos. Entonces, el punto es que Wilmer, buenas noches, lo escuchamos. Profe, buenas noches. Buenas noches. Y más que todo lo que usted nos dice, que la salud no sea un privilegio, que todos podamos tener acceso. Exactamente, o sea, la idea de la OMS en ese momento, cuando empezaron a crear este tipo, era de que la salud no fuera solo un modelo curativo, sino que también tuviese un modelo preventivo. Entonces, la salud anteriormente era simplemente enfocada en los hospitales, ¿cierto? Enfocadas en curar. ¿Qué pasaba? Usted se sentía enfermo y simplemente tenía que dirigirse a un hospital, ¿cierto? Para que lo atendieran en un hospital. Después vino el nuevo modelo, que es el modelo preventivo, en el cual se tenían que hacer que las empresas del Estado o todas las empresas encargadas de todo lo que tiene que ver con salud volvieran a un modelo comunitario y enfocado en la prevención. Y aún hoy en día este modelo nuevo es directamente exitoso por el modelo de la prevención de enfermedades, por medio de la vacunación, por medio de todo lo que tiene que ver con asociaciones de salud encargadas de enfocar en culturizar todo lo que tiene que ver con comidas, todo lo que tiene que ver con eso. Por eso existe aquí en Colombia el famoso INVIMA, ¿cierto? Como tenemos, que es el que regula cierto tipo de consumo de sustancias, de drogas, de consumo de alimentos. Entonces, este enfoque curativo anteriormente pasó a un modelo nuevo que es el preventivo. O sea, si se prevé, si se trata de que antes de que pase esa situación no haya tanto enfermo por el consumo de, digamos, vamos a poner un ejemplo en Colombia, el mercurio, ¿cierto? El agua contaminada con mercurio crea cáncer, crea enfermedades respiratorias,
crea situaciones de problemas digestivos gravísimos en muchas cosas. Entonces, lo que hace ese sistema preventivo es que todo ese tipo de situaciones que involucran muchas entidades de la misma situación se enfoquen en prevenir para que no haya tanta mortalidad, ¿cierto? Lo que pasó, y pongamos el ejemplo más claro, lo que pasó en la época COVID, ¿cierto? El modelo curativo antes era toda la gente que se enfermó, llegue al hospital y miremos a ver quién se salva, ¿cierto? El modelo preventivo era prever que la gente no salga, prever que la gente utilice el tapabocas. Eso es lo que se conoce como modelo preventivo, tratar de anteponerse a las situaciones para que la situación en cuestión de pandemias o en cuestión de epidemias no lleguemos a un punto en el que muera tanta gente. Pues independientemente de eso, el COVID, para los que tuvimos la oportunidad de trabajar en la época COVID, saliendo un poco del tema, fue bastante complicado. En mi caso, estaba trabajando como enfermero de unidad básica respiratoria de emergencia y fue bastante complicado atender tanta gente, tratar de atender tanta gente y tratar de ver que simplemente lo que uno hacía o trataba de hacer por la gente era prácticamente inútil en muchos sentidos, pero así como se murió mucha gente, también pudimos salvar a mucha gente con la que se pudo prever precisamente este tipo de situaciones y pues cuando llegaron las vacunas y los tratamientos, entonces empezamos a actuar de una manera diferente, pero para los que tuvimos la oportunidad de trabajar en la época COVID en Colombia y sabemos la realidad de lo que llegó a suceder en este tipo de situaciones, fue bastante complicado y fue una situación que pues desafortunadamente se llevó muchas personas, en mi caso familiares y amigos cercanos, compañeros de trabajo, médicos y todo el cuento, todo lo que conllevó a esta situación y que por muchas situaciones en el mundo han pasado por este tipo de pandemias y de situaciones que gracias a Dios ese modelo preventivo de salud que la Organización Mundial de la Salud enfocó ha llevado a que las situaciones no pasen pues de un modelo antiguo, digamos precario, como era antes, a que hoy en día se maneje de una manera diferente, ¿cierto? Entonces, en el siglo XXI ya enfocados en otro tipo de situaciones, entonces ya hablamos de una cobertura universal, es decir, eh, enfocaron todo lo que tiene que ver con la atención en salud, ¿cierto? A que se habría una participación eh, mundial, ¿cierto? Y por eso la Organización Mundial de la Salud tiene un delegado de cada uno de los países para este tipo de situaciones, ¿cierto? En que la cobertura sea una cobertura universal, es decir, en la mayor parte de los casos. ¿Nos ibas a decir algo, compañera? ¿No? Entonces, que este tipo de sistemas de salud tuvieran una cobertura universal, es decir, personas de estratos bajos, personas de estratos medios, personas de estratos altos, al menos tuvieran una atención, ¿cierto? Los sistemas resilientes son esos sistemas enfocados en la prevención y en la atención inicial, ¿cierto? Y obviamente la tecnología que hoy en día nos abarca en este tipo de situaciones de salud, enfoca un amplio espectro referente a la atención de salud. Pues empezaron a aparecer todo lo que tiene que ver con dispositivos médicos o equipos médicos que ayudan en el diagnóstico de ese tipo de enfermedades. Quizás si nosotros hacemos un poco de histología en este sentido, podemos enfocarnos en que anteriormente no había una forma de diagnóstico visual para las fracturas. No sé si pues en medio del estudio los que ya son enfermeros o ya han tenido la oportunidad de estudiar o médico, bueno, no sé, en esta situación, recuerdan que antes las fracturas se diagnosticaban por el tacto, ¿sí? Antes una fractura se diagnosticaba simplemente por el tacto, entonces creían que por medio del tacto podían, no sé, alinear una fractura o inmovilizar ¿cierto? Después aparecieron las famosas máquinas de rayos X, que en sus inicios esas máquinas de rayos X lo que hacían era irradiar tanto a la persona que sí mostraba el hueso, pero también la contaminación en rayos X era importantísima, entonces empezaron a aparecer las malformaciones en los empleados de la salud que se exponían a este tipo de situaciones, entonces tenían hijos y esos hijos nacían con las malformaciones, etcétera. Eso se volvía algo bastante complicado Profe, ¿para qué? Para la atención. Dime, Esmeralda, escuchamos. profe, qué pena que le interrumpa. Profe, Sí, dime. yo tengo una inquietud, ¿sí? Sí, Pues ya que estamos en esta clase y usted nos está explicando,
Pues mi pareja se cayó de un segundo piso, ¿sí? Hace 25 días, tiene golpes frente, brazo derecho, pierna derecha, costilla derecha y unos hematomas. Entonces, él no fue al hospital porque a él no le gusta ir. Él como pudo se paró, entró a la casa, entró a la moto. Al otro día fue que yo me di cuenta, ya hoy cumple 25 días que se agolpeó. Y hoy vi un morpeste en el baño y yo fui y le presté y estaba dando sangre. No sé si fue que pues con la misma costilla que tiene lastimada, porque él respira como si le estuviera chuzando algo, porque pues él no había sangrado, hasta hoy que yo como que le toqué la costilla y el dedo se me fue, pum, se hundió como hasta la mitad del dedo se hundió y yo, ya no lo lastimé, claro, y de una vez fue al baño y de una vez empezó a sangrar. De pronto es que él tenga algo interno jodido, ¿cierto? Se pueden muchas fracturas. Pero no te entendí, ¿el sangrado es por dónde? ¿Vomitó sangre? Creo que escuché mal. Se nos fue Esmeralda. Bueno. No, orinó. Ah, ok. Bueno, digamos que si está orinando sangre es una hematuria, y si él tuvo una caída, un golpe en la parte, no sé si sea frontal o en la parte de la espalda, puede tener o una hematuria por acumulación de sangre en vejiga, o puede tener una afectación en el riñón que le está provocando esa hemorragia. El dolor frontal. El dolor debe ser frontal, entonces tuvo una parte de afectación de la vejiga, debe hacerse revisar inmediatamente. No, debe hacerse revisar porque es importante descartar una lesión en vejiga. Es que se cayó el segundo piso y el puso fue como que la mano así, todo aquí, de la... Yo le recomendaría que al menos una ecografía de la parte de tejidos blandos en el abdomen, la parte abdominal, una ecografía abdominal, o una radiografía también para descartar algún tipo de lesión, pero sí es importante que consulte al médico, y sobre todo para imágenes diagnósticas y exámenes, porque si tiene una hemorragia y está orinando sangre y ya pasaron 20 días y si aún sigue con la hemorragia, haya una afectación grave. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, dice María Camila, llevar a urgencias. Quizá por urgencias de la atención de este paciente, por urgencias ya por el tiempo que lleva de la caída. Si la atención por urgencias quizá no se la van a priorizar, de pronto una cita prioritaria con EPS para que le manden la radiografía, o si consigue una imagen diagnóstica anterior y conlleva a la atención de urgencias, pues le va mejor. Pero quizá por el tiempo, ya por el dolor. Recuerden que la urgencia se considera una situación de atención prioritaria siempre y cuando la vida del paciente directamente esté en riesgo o la lesión que el paciente presenta conlleva una hospitalización. De resto, todo lo hacen por cita prioritaria, pues desafortunadamente así funciona. Me parece que esta parte debe ser urgencia, pero sí me parece importante que consulte al médico al menos una cita prioritaria para que le manden al menos una imagen diagnóstica o un tratamiento. Leonardo, buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches, profe. Para solicitar y pedirle disculpas porque me tengo que retirar, profe, qué pena. ¿La clase de pronto Leonardo, está grabada o algo, profe? Sí, señor, la pueden solicitar directamente a CEDAP y ellos se les pasan la clase grabada, no se preocupen. Listo, profe, muchas gracias, muy amable. Y bueno, que le vaya muy bien. Que dice las niñas, que le pasó el caso al compañero y la otra que está diciendo urgencias, pues aquí todos sabemos de salud, más o menos, y sabemos que después de 5 o 6 días ya no se cataloga como una urgencia, las urgencias son de una vez ya. Entonces, para que tengan en cuenta. Gracias, hasta luego. Listo, Leonardo, que esté muy bien. Sí, por cita prioritaria sería lo mejor, que accediera por cita prioritaria y para que le hagan exámenes o le hagan imágenes diagnósticas y puedan determinar si hay algún tipo de lesión. También puede ser residuos, pero es importante que atienda, que haga pues la consulta por urgencia, no, sino por cita prioritaria. Si ellos lo derivan para urgencias, pues ya sería decisión de ellos. Bueno, muchachos, entonces, retomamos entonces. Esa cobertura universal que conllevó a que la OMS empezara a tomar esas situaciones, digamos que en ciertos países subdesarrollados o en ciertos países primermundistas, ¿no? Tiene una afectación, una captación bastante buena, ¿cierto? Colombia
a pesar de ser un tercermundista, digamos que tiene un sistema de salud, entre comillas, en el cual ciertas capacidades iniciales de atención de urgencias, o al menos está catalogado por la ley colombiana de que toda persona tiene derecho a una atención inicial de urgencias, ¿cierto? Enfocados en toda esta parte de la cobertura de salud, ¿cierto? Entonces, esa resiliencia, ese fortalecimiento y la capacidad de los sistemas para prevención, para prepararse y responder ante cualquier tipo de situación que se presente de emergencia sanitaria y pues todo tipo de situación en pandemia. Digamos que las atenciones que se hayan podido prestar en situaciones de pandemia, pues como ya lo vivimos con el COVID, Colombia ocupó un lugar, digamos, bueno en cuanto a respuesta de atención, a pesar de que nos quedamos cortos en infraestructura, porque desafortunadamente Colombia en infraestructura hospitalaria pública no es muy buena la que tenemos, ¿cierto? Pero afortunadamente esa resiliencia entre atención inicial, pues ya que era una pandemia, involucra a todo el sector público y privado, ¿cierto? Una cosa es una atención inicial, digamos que lo que está pasando ahorita en Córdoba. No sé si todos han visto televisión lo que está pasando ahorita en Córdoba, que es una situación sanitaria, económica, social, por lo que todo lo que conlleva la atención inicial de desastre de lo que sucedió allá, por esas inundaciones y todo lo que conlleva. El problema no es la inundación, el problema es lo que conlleva después en el control sanitario para ese tipo de situaciones en lo que vienen las epidemias por gripe, por falta de alimentos, la coordinación de lo que tiene que ver con los sistemas sanitarios iniciales o básicos, que todo lo que tiene que ver con desechos orgánicos, inorgánicos y todo este tipo de situaciones es lo que se llama el sistema o la cobertura universal de salud, ¿cierto? Que haya una congruencia de todos los entes del Estado para que conlleven a ese tipo de situaciones. Y todo esto está dirigido y derivado por esas directrices que la OMS empezó a instaurar desde esas épocas, ¿cierto? Hoy en día ya la salud es digital, ya tenemos consultas digitales, ¿cierto? Tenemos resultados que nos los entregan de manera digital y sobre todo que la sostenibilidad del sistema de salud sea garantizado en cuanto a todo lo que tiene que ver con la atención básica en salud, ¿cierto? Entonces, las odiseas de la salud pública o privada, acá no podemos hablar solo de salud pública como tal, sino también de parte privada, ¿cierto? Entonces, son esas situaciones que se van presentando a raíz de la transición de lo anterior a lo moderno, ¿cierto? Entonces, esas evoluciones antes eran una atención individual aislada, el desarrollo de salud pública era muy precario, las organizaciones estatales de todo lo que tenía que conllevar con atención de salud eran pues no priorizadas, ¿cierto? Cada sistema nacional de salud de cada uno de los países pues se enfocaban en ciertos modelos económicos y no directamente enfocaban en la prevención, y habían modelos mixtos de aseguramiento, es decir, sectorizaban la salud en alta, media y baja, ¿sí? Quizá en algunos países aún se desarrolla de esta manera, ¿cierto? Entonces, esos elementos fueron avanzando, ¿cierto? Y empezaron a hacer financiamientos estructurados, es decir, como en Colombia se crearon las EPS, ¿cierto? Pues no quería meterme como tanto en Colombia, pero es importante tenerlo, ¿cierto? Una red de distribución integrada de servicios, el Estado empezó a regular todo lo que tiene que ver con la prestación estatal de servicios de salud y fortalecimiento de la red pública, y se empezó a implementar los sistemas de gestión de calidad en salud. Esos sistemas de gestión de calidad en salud también conllevaron a que la situación en salud empezara a mejorar en ciertos aspectos, en ciertos países, por la prestación de servicios de calidad. Recordemos que cuando hay competencias, cuando hay estructuras económicas diversas y hay calidad en prestación de servicios, pues uno se va a donde mejor la atienda, ¿cierto? Entonces, empezó a hacer una atención individual, es decir, se empezaron a estandarizar servicios de atención individual, es decir, una persona consulta, una persona tiene su tratamiento médico y su distribución de todo lo que tiene que ver con medicamentos. En cuanto a salud pública, se empezó a hablar de grandes esquemas de prevención en cuanto a sistemas integrados de salud, ¿cierto? Esos sistemas nacionales crearon ministerios y servicios controlados, es decir, Ministerio de la Protección Social, como en Colombia, o Ministerio de Salud, Ministerio de Aguas, o ministerios, todo eso empezó a ser un sistema nacional, ¿cierto? Y se crearon las aseguradoras.
Esto no es solo en Colombia, acuérdense que estamos a un nivel global. Ese aseguramiento de salud es eso que uno va pagando a medida que va trabajando, como acá en Colombia y como en otros países, ¿cierto? Entonces usted paga un seguro y ese seguro es el que le está brindando a usted ese sistema de salud, ¿cierto? Con unos sistemas integrados. Entonces se integra el sistema de salud, se integra el sistema laboral, se integran todo el tipo de sistemas para que todo funcione, pues, en la medida de lo posible. Camilo, lo escuchamos. Gracias, profe. Profe, qué pena para informarle, tengo que retirarme de la clase porque tengo que salir a atender un evento. Listo, Camilo. Bueno, que le vaya muy bien. Pilas ahí, cuídese mucho. Profe, muchas gracias. Bueno, entonces, esas odiseas de atención en salud, ¿cierto? Es como lo que la Organización Mundial de la Salud a nivel internacional trata como de que el esquema se lleve a cabo y que el esquema se engrane, ¿cierto? Pero descentralizadamente cada uno de los países está obligado o está ligado a que todo eso funcione de una manera estructurada. Cada país es independiente, ellos crean un sistema y cada país es independiente de implementarlo a su manera o a su esquema, como ellos crean conveniente o como ellos creen que pueda funcionar, ¿cierto? Ya más allá de los funcionamientos, digámoslo así, está arraigado a lo que vivimos nosotros, pues, en Colombia o en todos los países en los que se han presentado situaciones. Hago un pequeño paréntesis acá y les comento situaciones en la que viví personalmente. Tuve, pues, no digo orgullo, bueno, no sé, orgullo no, sino tuve la oportunidad de estar en Haití cuando el terremoto y darse uno cuenta de que llega uno como socorrista a una situación en la que no hay ni siquiera un hospital en pie, porque desafortunadamente en Haití o Puerto Príncipe, digamos nosotros, casi todas las estructuras colapsaron, incluyendo hospitales, y darse cuenta uno de que a pesar de la capacidad, digamos, física y mental que uno tenga, no hayan sistemas de salud enfocados en la atención primaria como lo que sucedía ya, es bastante frustrante, y es muy frustrante por el hecho de que uno trata de ayudar en muchos aspectos, pero las situaciones de emergencia o de situaciones de tragedia como lo que pasó en el terremoto de Haití es bastante trágico el hecho de que cuando no hay una estructura de salud básica en un país, la atención va a ser demasiado precaria. Y es ahí donde esas estructuras internacionales como la Organización Mundial de la Salud forman una importancia tan grande en cuanto a adquisición de recursos, porque si no hubiese existido esa red de atención, como la OMS en ese caso y la ONU, hubiese sido aún mayor la cantidad de personas que perecen ante este tipo de situaciones. Y estar en una situación de desastre para las personas que quizá hayan tenido la oportunidad de hacerlo, como lo pude tener yo, pues yo digo, no sé si llama oportunidad, porque la verdad fue bastante traumático para mí en cuanto a atención, porque uno va con toda la disposición de ayudar y simplemente es muy difícil dejar morir a las personas sin tener usted recursos para hacerlo. Es bastante complicado, pero importante que entendamos de esto de la Organización Mundial de la Salud o la histología, lo que estamos viendo ahorita, es que esto se creó con el fin de que esas arquitecturas de sistemas integrados de salud en países desarrollados funcionan. Y digamos que casos concretos como cuando pasan las situaciones de desastre en Estados Unidos, que se engranan todo ese tipo de situaciones y quizá la mortalidad no es tan alta. Los desastres naturales abarcan parte de estructura, de infraestructura, pero en la cuestión de atención a víctimas y salvar vidas son extremadamente altas las atenciones y por eso la mortalidad es quizá un poco más baja. Porque quizá yo siempre hago la pregunta y les hago la pregunta a ustedes, muchachos. Sinceramente, ¿ustedes creen que Colombia está preparada para una situación de emergencia real, de tragedia real, digamos que se nos repita un armero? ¿Ustedes realmente creen, Brainer? Lo escuchamos. ¿Crees que estamos preparados para eso? Buenas noches, profe y compañeros. Buenas noches. No, señor, no estamos preparados por muchas falencias. Lo que pasa es que la medicina muchas veces, en vez de avanzar, retrocedemos. O sea, hacemos como el cangrejo, un paso para adelante y dos para atrás, porque acá estigmatizamos las cosas, ¿sí? Vemos un accidente o muchas veces las personas ven un accidente y no le ponen atención a eso. Van a emergencias y en vez de atenderlos de una vez o personal que sepa, porque hoy en día pues hasta los médicos, cualquier persona está graduando y dice que es profesional y le miden conocimientos y no tiene conocimientos,
eh, le da, le da cualquier medicamento básico, ¿sí? Entonces, Sí. pues podemos tener muchas clínicas, muchos centros de salud, muchos hospitales, pero ¿qué sacamos con tener todos esos centros hospitalarios o de atención a primera, a primera instancia, si no tenemos ni mano de obra calificada, no tenemos medicamentos, no tenemos los equipos y tampoco tenemos ambulancias? Lo digo ¿por qué? Porque acá donde yo vivo, hace 15 días hubo un accidente. Lastimosamente la persona que iba en el accidente falleció. La persona iba embarazada, iba en el 8º mes. El bebé falleció. El paramédico perdió un brazo porque fue un accidente de tránsito y los socorristas y las ambulancias llegaron 2 horas después. Entonces, en pocas Entonces, palabras, Reiner, exacto. no estamos preparados. No, señor. Muy bien. Entonces, son situaciones que, mire, como cuenta Breiner, situaciones que se presentan y es aquí donde esa estructura de atención inicial, ¿cierto? Está derivada simple y exclusivamente en todo lo que tiene que conllevar con un financiamiento y unas redes integradas. Colombia no está preparada para, desafortunadamente lo digo con mucho dolor, no estamos preparados para atender una situación de emergencia que se nos llegara a presentar grave, como lo que sucedió en Haití. Pues Haití es una isla, pero sin embargo es un país que sufrió un deterioro bastante fuerte, uno de los países más pobres del mundo, y nunca estuvo preparada para eso, y cuando llegó la situación del terremoto fue terrible porque no había una forma de asegurarlo. Aquí en Colombia tenemos, pues aunque fue hace mucho tiempo, la tragedia de Armero, ¿cierto? Esa tragedia en la que murieron todo ese poco de personas, porque fueron muchísimas personas las que murieron, no recuerdo la cifra en este momento, pero fueron muchas personas las que murieron en Armero, y Colombia nunca estuvo preparada para eso, y fue solo un pueblo, ¿cierto? Fue solo una localidad, digámoslo así. Ahora imagínense en esto a una escala macro, todo lo que llegase a suceder, y es aquí donde nosotros, como atención inicial de urgencias, o enfermeros, paramédicos, médicos, o APHs, contamos, o digamos que tenemos como el conocimiento, pero nunca vamos a llegar a tener esa infraestructura, ¿cierto? Entonces, muchachos, esa arquitectura del sistema, o de los sistemas de salud, o de redes integradas de salud, deben tener un mecanismo de financiamiento, ¿cierto? Según la Organización Mundial de la Salud, los cuales deben tener recursos eficientes para garantizar esa sostenibilidad del sistema, ¿cierto? Por medio de unas redes integradas que van a coordinar, ¿cierto? En el caso de las situaciones, vuelvo y repito, públicas o privadas, que se tienen que engranar para hacer unas redes integradas de atención, ¿cierto? Esa atención debe tener una regulación, que es ahí donde entran los marcos legales y entran todas las entidades que tienen que regular este tipo de situaciones. En el caso tal de Colombia, las secretarías de salud de cada uno de los departamentos, y esas secretarías de salud tienen en cada uno de los municipios esas regulaciones, ¿cierto? Y ellas también están enfocadas en un marco legal que, como todo, tiene que ver con la parte de la justicia en Colombia, ¿cierto? Y sobre todo que toda esta arquitectura de los sistemas tenga una calidad en salud, que es aquí donde nos corchamos y donde quizá fallamos en muchas de las situaciones de todo lo que tiene que ver con sistemas de salud a nivel mundial. Ojo, estamos hablando a nivel mundial. Yo hago ejemplos de Colombia como para que nos enfoquemos, pero esto simplemente es un enfoque a nivel mundial. De la salud en Colombia vamos a hablar en otra clase adelante, pero esto es para que tengamos una idea de lo que nos va a venir de aquí en adelante, porque ahí sí vamos a tener que hablar de todo lo que conlleva con nosotros como instituciones prestadoras de salud o IPS en la atención en salud. Entonces, estos enfoques de salud de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? La idea es que tengan una transformación referente a todo lo que tiene que ver con salud pública. Es decir, Juan Pablo, buenas noches, lo escuchamos. Gracias, profe. Y de pronto me salgo un poquito con el tema este de Haití, donde usted pues estuvo y toda esta situación allá. Ahí queda un país enseguida de ellos. Creo que es Costa Rica, si no estoy mal. Y Haití lo está República afectando. Dominicana. República Ya. Dominicana. Muchas gracias, compañero. La verdad es que Haití lo golpea en esa cantidad
fuertísima, los temblores y todo lo que pasa allá, porque ellos acabaron con la selva o los montes que tenían. Ellos no tienen ya monte, todo lo consumieron. Ajá. Si vemos el otro país enseguida, usted mira y ellos ve montañas y ve cualquier cantidad de medio ambiente muy cuidado, muy protegido. Entonces, muchachos, la reflexión es, hay que cuidar nuestras selvas, hay que cuidar nuestras vegetaciones y sembrar árboles para que más adelante, como estamos hablando del tema de lo preventivo, y esto es de carácter preventivo para todos, porque si no hacemos eso, aquí los vamos a ver envueltos más adelante. Las selvas colombianas las están acabando, las están Dios. tumbando por miles y miles de hectáreas para sembrar cualquier cantidad de cosas que no deben de estar sembrando, pero bendito Dios, así pasa aquí en Colombia, y no solo aquí en Colombia, en muchos países. Y los Muchas vamos a partes. ver y más adelante los vamos a ver inmersos en unos problemas catastróficos, no solo para nosotros, sino para muchos países más, porque estamos acabando con nuestras selvas. Gracias, Exacto. profe. Gracias, Juan Pablo. Pues no nos vayamos tan lejos. Miremos lo que está pasando en este momento en Córdoba. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que no hubo la prevención o digamos que en cuanto a sostenimiento de los jarillones o de lo que tiene que ver con la canalización de las aguas, de lo que no estaban esperando que lloviera tanto, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Pues que simplemente los ríos se van a desbordar y esa afectación que hay en cuanto a este tipo de situaciones es porque simplemente la gente construye en situaciones de caudal, donde va a venir un caudal de agua y pasa lo que está pasando ahorita en estas situaciones. Esto se ve en toda parte del mundo, como pasó en Haití, lo que dice Juan Pablo es muy cierto. República Dominicana no se afectó tanto porque ellos tenían una prevención diferente a lo que pasó en Haití. Haití quedó destruido, uno, porque la infraestructura física, de estructura de edificios y de casas era precaria, o sea, eran unas casas y unos edificios que no tenían ningún tipo de base sísmica. Y segundo, ese deterioro de la parte, ¿cómo llamarlo?, de la parte forestal, era tanto que cuando vino el terremoto y vinieron las olas de los tsunamis, acabaron con todo y eso fue terrible. La verdad es, una cosa es decirlo y otra cosa es ver lo que sucedió y ver esas situaciones tan lamentables de atención y sobre todo la cantidad de personas que murieron y que resultaron afectadas por ese tipo de situaciones, porque la verdad era increíble, nos tocaba hacer prácticamente amputaciones en sucio o en situaciones críticas para evitar una gangrena o para evitar una propagación infecciosa en las situaciones, y las hacíamos con, no sé si ustedes conocen las guayas de amputación directa que se hacen. Esto ya fue algo extraordinario que nos tocó hacer allá con Cruz Roja y con la OMS para poder, digamos que derivar un poco la atención y poder priorizar fracturas y priorizar situaciones que, bueno, ojalá tengamos la oportunidad más adelante de hablar de eso, pero son situaciones que conllevaron a tratar de prevenir ese tipo de propagaciones infecciosas en las mismas lesiones de la gente en esa época. Pero bueno, gracias Juan Pablo por el comentario, muy buena, digamos que recomendación de Juan Pablo es que cuidemos nuestros recursos naturales, muchachos, porque estamos acabando con lo que nos puede sostener. Hoy en día se van viendo las situaciones de cambio en lo que conlleva a afectaciones por estos climas tan berracos. La lluvia está afectando casi todo el país, pero hay situaciones en las que nosotros mismos somos los encargados de deteriorar y ahí vienen las consecuencias después. Entonces, muchachos, ideas claves o conclusiones de lo que quizá hemos hablado en este tipo. La idea de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a creaciones de sistemas de salud es que haya una transformación en cuanto a la salud pública, ¿cierto? Digamos que esa salud pública es como ese motor, ¿cierto? De lo que conlleva a centralizar todo lo que es la atención o el enfoque global que impulsa la OMS en cuanto a este tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces, esa salud pública se surge como una respuesta a problemas poblacionales, a problemas de solución de sistemas de salud, que esos sistemas modernos se construyen progresivamente, es decir, ese sistema de salud enfoca que el progreso en cuanto a salud pública se vaya viendo macro, se vaya viendo impulsado por el enfoque
a altas cantidades poblacionales, ¿cierto? Siempre enfocado en la prevención. Esa firma de ese convenio Astana modernizó el enfoque hacia sistemas sostenibles, es decir, que cada uno de los países enfocados en este tipo de situaciones globalizara esa transformación dependiendo de cada una de las bases modernas de lo que cada país contenga o cada país enfoque en la prevención, ¿sí? Vuelvo y repito, una cosa son países tercermundistas, otra cosa es países primermundistas, pero siempre estas situaciones de la Organización Mundial de la Salud están enfocados en la prevención y la promoción de salud, sea macro, sea micro en cuanto a situaciones de cada uno de los países, pero siempre enfocado en que esa base moderna tenga que ver con la prevención, ¿cierto? Y que el impacto de las atenciones primarias de salud o la atención de las APS, ¿cierto? Ese enfoque poblacional de atención sea derivado en cuanto a que las mismas comunidades, tengan una evolución continua de todo lo que tiene que ver con prevención en salud. Vuelvo y repito, enfocado siempre en prevención. Antes era la atención en hospitales, atención de lo que ya se estaba presentando, y después el enfoque fue llevado a que esa base moderna de atención en cuanto a prevención, con máquinas, con hospitales, con dotaciones, con equipamientos y sobre todo con vacunaciones y todo esto, tenga una evolución continua. Por eso la salud siempre va a ser evolutiva, por eso siempre van a aparecer muchas más cosas, ¿cierto?, referente a lo que conlleva atención en salud, pero todo siempre va a ser enfocado en que los sistemas de salud, ¿cierto?, son el resultado de una evolución histórica. Esto no es que se lo inventaron ahorita en Colombia, se lo inventaron ahorita en Estados Unidos, se lo inventaron por allá en Europa después de la peste negra. No, esto es que digamos que de manera aislada fueron creados esas estructuras, y la Organización Mundial de la Salud las enfocó en todo lo que tiene que ver con sistemas de prevención de salud y sobre todo en atención de ese tipo de situaciones que se presentan, ya sea de desastres, sea de pandemia, sea de aparición de enfermedades, de virus o de todo lo que conlleva la atención de salud, ¿cierto? Enfocadas siempre a que cada uno de los países tenga una estructura guiada para que podamos hacer esa atención de todo lo que se llegase a presentar. Entonces, muchachos, escucho opiniones o situaciones que ustedes quieran agregar a esta pequeña clase de histología de la OMS o de todo lo que tiene que ver con las instituciones de salud a nivel mundial. Si alguien quiere agregar algo referente, los escuchamos. María Camila, buenas noches, lo escuchamos. Hola, profe. Yo creo que ya como para ir culminando referente a la historia de la salud, primero hay que reiterar que pues es muy bueno sobre el tema evolutivo, de cómo ha sido el tema de la salud, porque yo creo que si nos hubiésemos quedado en los tiempos pasados, las personas que podían acceder al tema de salud eran las personas generadas. Teniendo en cuenta que, bueno, existían los hospitales, como tú decías, existían los puntos que solamente eran para atención, luego llegaron los puntos de prevención, pero hay que recalcar, por ejemplo, uno le pregunta a la mamá de uno o a la abuela de uno y siempre van a decir, no, es que el que iba al hospital era el que tenía plata. Entonces, si nos hubiéramos quedado en ese pensamiento tan pobre y tan miserable, yo creo que las enfermedades serían más grandes. Yo creo que el tipo de pandemias, si no podemos controlar una ahorita, mucho menos podríamos controlar algo tan mínimo, digamos, como, bueno, en este caso como fue el tema del COVID, yo creo que se hubiera salido 100% de las manos. Entonces, ahí quiero dar como el punto, ya como para finalizar el tema de la historia, de que fue muy positivo cuando se implementó la Ley 100 en 1993, ya que esa ley fue la que nos integra la importancia del servicio y el acceso a salud. Nosotros, bueno, quedamos en hablar internacionalmente, mundialmente, pero ya, llegando un poco más a Colombia, esa fue la ley que nosotros como los colombianos desde 1993 nos da la oportunidad para poder, digamos, ir accediendo a los sistemas de salud. Buenos o malos, los teníamos. Entonces, ya con eso empiezan a existir lo que son las IPS, se vinculan con las IPS, y de una u otra forma, siento que nosotros como colombianos, y bueno, yo como trabajadora en el área de la salud, he trabajado asistencial, ahorita trabajo administrativo, puedo reiterar que son servicios muy buenos y nosotros como colombianos hemos mejorado, y yo creo que mucha gente se queja y dice, no, que eso es culpa de Petro, como está la salud en este momento, pero no nos damos cuenta de lo que nosotros tenemos ahorita a la mano. Por ejemplo, yo le digo a los pacientes, o sea, no nos quejemos, vámonos un poco más lejos. Por ejemplo, nosotros acá en Santander, bueno, yo acá en el Socorro, tenemos el servicio muy bueno y es muy positivo y ha mejorado demasiado. Entonces, no nos quejemos de las cosas y antes, digamos, podemos hablar bien de nuestros propios beneficios que hemos conseguido con el tiempo
y de tener como más sentido de pertenencia ante ese tema. Empatía, gracias María Camila, excelente aporte. Y ahí pues era lo que les quería comentar referente a eso. Ahorita hablamos de la histología y de la historia, como decía María Camila, y vamos ahora, para la siguiente clase, vamos a analizar cómo es que esta evolución global, de lo que hablamos de histología de la salud, según la OMS, y lo que impulsa y el enfoque global, ¿cierto? Se va a ver reflejado en la salud específicamente en Colombia, y cómo pasó de un modelo asistencial del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ¿cierto? Que dice, como decía María Camila, tendría que la ley 100, ¿cierto? A lo que estamos viendo, lo que estamos teniendo hoy en día como Sistema General de Salud Social, ¿cierto? Entonces, muchachos, no sé, Brainer, ¿me quería decir algo más? Lo escuchamos un momentico para terminar la clase. No, señor. No. ¿No? Ah, bueno, muchachos, entonces, importantísimo que esta histología, lo que hablamos ahorita, nos lleva a que ya entendimos cómo quizá la OMS enfocó o catapultó, o gracias a Dios que se empezaron a gestionar esas acciones de salud para crear un sistema de salud, ¿cierto? Y que ahora, lo que ya vimos hoy, lo vamos a enfocar en nuestra próxima clase, ¿cierto? En el Sistema General de Seguridad y Salud en Colombia, y aquí sí vamos a hablar de todo lo que tiene con la histología, cómo empezó, cómo era la salud antes, como decía María Camila, antes iba al hospital el que tenía plata, ¿cierto? El que no se moría, o el que no tenía cómo pagarla, porque así desafortunadamente funcionaba. Los que ya tenemos un poquito más de 40 años, quizá entendemos esta parte, pero es importante que sepamos cómo evolucionamos de un sistema precario de atención en salud a un sistema en el cual ya empezamos a involucrar muchas otras cosas. Entonces, muchachos, eso era todo por la clase de hoy. Muchísimas gracias por la atención. De verdad que es importante que tengamos en cuenta esto de la historia, de todo lo que tiene que ver con salud, y sobre todo que empecemos a entender que de aquí en adelante vamos a hablar de temas que nos van a ayudar en muchos aspectos de lo que nosotros generamos hoy en el trabajo. Gracias, Camila, por la atención, gracias a Henry, gracias a todos los que participaron y todos los que estuvieron pendientes de la clase. Muchachos, nos vemos, creo que es el jueves con la clase de los que estamos en APH, y nos vemos